Bien, ahora se puede considerar un problema similar al anterior con la diferencia de que ahora los extremos de la barra están en contacto con diferentes fluidos. Entonces aquí tenemos nuestro esquema de la barra de largo L. A la izquierda, el extremo de la barra va a estar en contacto con un fluido que tiene una temperatura T infinito 1 y el coeficiente de convección va a ser H1, mientras que en la derecha el extremo de la barra va a estar sujeto a una temperatura, el fluido va a estar a una temperatura T infinito 2 y el coeficiente de convección va a ser H2. Entonces, como bien dice ahí, H hace referencia al coeficiente de convección. Entre mayor sea el coeficiente de convección, mayor será la tasa de transferencia de calor. Y T infinito es la forma de referirse a la temperatura del fluido. Entonces, nuevamente, en este caso, la ecuación que describe la distribución de temperatura en un régimen estacionario viene dado por segunda derivada de la temperatura con respecto a x igual a 0. Y de manera semejante que en el caso anterior se propone la siguiente discretización. Aquí la diferencia es que la temperatura de los extremos, es decir, T sub 1 y T sub n, no va a estar preestablecida, sino que se va a determinar en función de la temperatura del fluido y del coeficiente de convección. Entonces, según lo dicho, los extremos de la barra no están ahora a una temperatura preestablecida. En el caso anterior, la temperatura del nodo sí estaba preestablecida. Por eso se decía que en aquel ejemplo la condición de frontera era de tipo Dirichlet. En este caso, el tipo de condición de frontera es de Cauchy, dado que hay una transferencia de calor debido a la convección. Entonces, la manera de hallar la temperatura en los nodos extremos es mediante el planteamiento de un volumen de control. Entonces, por ejemplo, si aquí lo que tenemos es el extremo izquierdo de la barra, en donde podemos observar los nodos con temperaturas T sub 1 y T sub 2, lo que hacemos es plantear un volumen de control, tal como se hacía en los cursos de termodinámica, y este volumen de control va a tener un ancho delta X medios, porque va a ser la mitad del espaciamiento entre un nodo y otro, y va a tener una profundidad que en este caso no nos interesa porque eventualmente se va a cancelar. ¿Ok? Entonces, decimos que sobre este volumen de control va a existir dos flujos de calor. Q1 punto, que es el asociado a la transferencia de calor por convección, y vamos a tener un Q2 punto asociado a la transferencia de calor por conducción del nodo 2 al nodo 1. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es aplicar el principio de conservación de energía, es decir, primera ley de la termodinámica, al volumen de control. Como estamos en un régimen estacionario, lo único que tenemos es la suma de los flujos de calor hacia el volumen de control. Y como no hay flujos de trabajo, entonces esto va a ser igual a cero. Entonces, este Q1 punto, que es el flujo de calor por convección, va a ser igual al coeficiente de convección, H, en este caso sería H1, por el área de sección transversal de la barra, que en este caso es A, multiplicado por la diferencia de temperaturas del fluido y la temperatura del nodo T1. Ese entonces sería el flujo de calor por convección. Para el caso del flujo de calor por conducción, este flujo de calor se obtiene mediante la ley de Fourier. Entonces, este flujo de calor va a ser igual a la conductividad térmica, K, por el área de sección transversal, A, por la diferencia de temperaturas del nodo 2 y del nodo 1, es decir, T2 menos T1, dividido entre la distancia del nodo 2 al nodo 1. Vean que la distancia del nodo 2 al nodo 1 va a ser delta X. Y lo que nos dice la primera ley de la termodinámica para este primer caso es que la suma de estos dos flujos de calor debe ser igual a cero. Como vamos a ver más adelante, siempre se va a asumir que los flujos de calor van a estar dirigidos hacia adentro del volumen de control. No necesariamente lo que significa esto es que en la realidad esto es lo que vaya a ocurrir. Simplemente es una convención para que el proceso de cálculo sea más sencillo. Puede ser que, por ejemplo, Q2 punto más bien salga del volumen de control. En tal caso, Q2 punto sería un valor negativo. Pero a la hora de plantear las ecuaciones
del principio de conservación de energía, siempre se va a asumir que los flujos de calor van a ingresar al volumen de control. Ahora, a esta ecuación resultante la vamos a multiplicar por delta X entre K, y de esta forma obtenemos esta ecuación de acá. Aquí hemos cancelado el área de sección transversal A, que está en los dos términos, ¿ok? Eso simplemente se cancelaba. Y ahora entonces, a partir de esa expresión, vamos a definir un parámetro adimensional que se conoce como el número de Biot, que se escribe como BI sub 1. Y este número adimensional va a ser igual a delta X por H entre K. De esta forma, la ecuación anterior llega a tener la siguiente forma. Número de Biot por la diferencia entre la temperatura del fluido menos la temperatura del nodo 1 más la diferencia de temperatura del nodo 2 y del nodo 1 igual a 0. Y ya a partir de esta ecuación podemos despejar una expresión para la temperatura del nodo 1. Entonces, despejando T sub 1, obtenemos que este sería la temperatura del primer nodo de nuestra discretización. Uno podría aplicar un procedimiento similar al caso del último nodo y así obtener que la temperatura T sub n, que es la temperatura del nodo n, va a estar expresado por esta otra expresión, donde aquí hemos definido otro número de Biot para diferenciarlo del primero, que va a ser BI sub 2. Entonces, ya teniendo las temperaturas asociadas al primer y último nodo de nuestra discretización, lo que podemos hacer es entonces ver un caso en particular. Entonces vamos a considerar una barra esbelta de largo L, en donde el extremo izquierdo de la barra va a estar en contacto con aire, que tiene un coeficiente de convección H1 y una temperatura T infinito 1, y en el otro extremo va a estar en contacto con un fluido cuya temperatura va a ser T infinito 2 y un coeficiente de convección H2. Entonces, estos son los parámetros, ya en concreto, que vamos a usar, de tal forma entonces que lo que vamos a aplicar es el método Gauss-Seidel, tal como el caso anterior, para hallar la distribución de temperatura en régimen estacionario, con la única diferencia de que las condiciones de frontera en este ejemplo es diferente al caso anterior. Entonces, si ustedes corren el script que se llama estacionario 1D convección, que en realidad tiene la misma estructura que el script anterior, con la única diferencia de que las temperaturas de los nodos primero y último se tienen que determinar tal y como lo acabamos de ver, obtendremos la distribución de temperatura en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es la distribución de temperatura. Para el caso de una barra con condiciones de frontera de Cauchy. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo se puede aplicar este esquema, pero ya aplicado a problemas en dos dimensiones.